Vamos a trabajar con la primer fuente de corriente alterna, que sería el segundo término de la serie de Fourier. Recuerden que la serie de Fourier que obtuvimos tenía términos cosenos, pero lo transformamos en términos seno para iniciar desde cero y no desfasado 90 grados. Bueno, entonces ya se había obtenido con la primera fuente, que es el término constante, que es de corriente directa, y ahora vamos con el segundo término de la serie de Fourier, que sería la primera fuente de corriente alterna. Entonces, tenemos que el valor de la fuente ahora va a ser, es de corriente y es 6.07927 seno de omega t más 90 grados, si son amperes. Recuerden que hay que transformar la fuente siempre de su forma senoidal a su forma polar. Recordando que con todas las fuentes de corriente alterna aquí en el tema de multifrecuencia, no lo vamos a dividir entre raíz de 2 la amplitud o el voltaje pico, porque ya estaríamos obteniendo un valor eficaz y después no podemos sacar otro eficaz de ese valor eficaz. Es por ello que dejamos el voltaje pico o amplitud tal y como está, junto con su ángulo, que en este caso es de 90 grados. Generalmente se trabaja con números en forma rectangular y no en forma polar, y es por ello que la fuente la transformamos en 6.07927i, que es lo mismo que tenerlo el cis de 90 grados y son amperes. Bueno, la frecuencia de trabajo es omega y nos están dando como frecuencia fundamental 500 radianes sobre segundo. En este caso, como no vamos a agrupar en cajones, puesto que no vamos a usar el método de mallas, lo que estoy haciendo es simplemente indicar cómo se va a calcular cualquier impedancia de la bobina, que es igual a I omega L, y cualquier impedancia de capacitor, que es igual a menos I sobre omega C. Entonces, realizando las operaciones para cada una de las bobinas que tiene el circuito, obtenemos sus valores, y realizando también las operaciones para cada uno de los capacitores que tiene el circuito, obtenemos sus valores. Y una vez que ya el circuito está transformado en impedancias, entonces ya decidimos qué hacer. En este caso, con esta primer fuente, como se puede ver que esta rama que tenemos formada por 10 y menos 50i está en paralelo con la rama de 20 y 4i, y en paralelo con la rama de 9, 3i y menos 30i, están en paralelo las tres ramas, vamos a reducirla para tener un circuito serie. Entonces lo primero que vamos a hacer es reducir las tres ramas que están en paralelo y vamos a obtener una impedancia equivalente que nos va a dar como resultado, después de realizar operaciones. Recuerden que por ser tres ramas, pues vamos a aplicar, y ser impedancia, pues sería el inverso de la suma de los inversos, y obtenemos como resultado 10.83452 menos 7.38216 y son ohms. El circuito que vamos a obtener es ahora el que se tiene en esta parte, y de aquí la única variable que es inmediata a determinar es la corriente X, su índice 1, y el voltaje, o perdón, en este caso las únicas dos variables entre los puntos A y B, porque recuerden que toda esta rama está en paralelo a esta rama y en paralelo a esta otra rama. Entonces, por estar en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo. Es por ello que las dos variables que conservamos es esta, que es la corriente X, que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, y el voltaje entre los puntos A y B, que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna. Por cuestiones de espacio, aquí separé la parte izquierda para las corrientes que vamos a calcular y la parte derecha para los voltajes. Entonces, del circuito que tenemos aquí, podemos decir que la corriente X, que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, es igual a la corriente de la malla. Tenemos aquí la corriente de la malla, vemos que van en la misma dirección y esa sería la corriente. La otra variable, que era el voltaje entre los puntos A y B, bueno, que es el que queremos aquí. Entonces, como el voltaje lo queremos de A hacia B y la corriente de la impedancia es la de la corriente de la malla y también circula de A a B, por eso este voltaje se queda positivo. Y se va a obtener a través de realizar la operación de la impedancia equivalente que se obtuvo por la corriente de la malla. Después nos olvidamos un momento de aquí y regresamos a este circuito. ¿Por qué? Porque ya conocemos el voltaje entre los puntos A y B, que se va a obtener de esta forma, que es el mismo que hay en esta rama y es el mismo que hay en esta rama. Como queremos la corriente 1, que es la de la rama, y la corriente AB también, es por ello que primero la corriente entre los puntos A y B, que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, si ya conocemos su voltaje y conocemos la impedancia de esa rama, aplicamos ley de Ohm para conocer la corriente. Lo mismo va a suceder con la corriente para
esta rama porque queremos ahí y su índice 1, que es la corriente que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna. Y como el voltaje es el mismo por estar en paralelo, pues nuevamente aplicamos ley de Ohm y decimos que va a ser el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna entre la impedancia de la rama, que ahora vale 20 más 4i. El voltaje del capacitor, recuerden que ya conocemos el voltaje de AB, que es el mismo que hay de aquí a acá y de aquí hasta acá, pero para la rama donde está el capacitor tenemos tres elementos en serie y conocemos el voltaje de este extremo a este extremo. Es como si tuviéramos ahora una fuente de voltaje. Y es por ello que el voltaje del capacitor que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna se va a obtener aplicando divisor de voltaje en el capacitor de menos 30i, que es donde se requiere, considerando el valor del voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna como la fuente de excitación para esa rama. Entonces empezamos con el proceso y lo que podemos decir es que por estar los elementos conectados en serie y tener una fuente de corriente, lo que tenemos es que la corriente de la malla nos los proporciona la fuente de corriente y es por ello que si la corriente X, su índice 1, era igual a la corriente de la malla, pues entonces es igual al valor de la fuente de corriente, que para nuestro caso es 6.07927i. La transformamos, recuerden que siempre vamos a trabajar con su forma polar y no su forma rectangular, es por ello que de forma rectangular la pasamos a forma polar y nos queda como 6.07927, 90, cis de 90 grados y son amperes. El voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna es la impedancia equivalente que ya se conoce por la corriente de la malla que ya se determinó. Y nos va a dar como resultado 44.87814 más 65.86599i. De nuevo, de su forma, como ya son los resultados de la forma rectangular, la transformamos a forma polar y vamos a tener que es 79.70182, cis de 55.73 grados y son volts. Eso es lo más rápido que podemos determinar en función del dato que conocíamos. Posteriormente, con el dato que ya se conoce del voltaje, que era el que más nos interesaba, vamos a obtener todas las demás variables que son la corriente entre los puntos A y B, la corriente 1 y el voltaje del capacitor 1. La corriente entre los puntos A y B1 ya sabemos que es el voltaje entre los puntos A y B que ya se obtuvo, dividido entre 10 menos 50 y al hacer las operaciones nos queda como menos 1.09404 más 1.11637i. Nuevamente de su forma rectangular la pasamos a su forma polar y va a ser 1.56308, cis de 134.42 amperes. Para la corriente 1 volvemos a usar el valor del voltaje entre los puntos A y B que tenemos o que se obtuvo, pero ahora lo vamos a dividir entre el valor de la rama donde está la corriente 1, que es 20 más 4 y al realizar operaciones nos queda como 2.79.093 más 2.73511i. De su forma rectangular lo pasamos a forma polar y nos queda como 3.90.770, cis de 44.42 grados y son amperes. Por último, para el voltaje en el capacitor, que es el que hay en esta rama de tres elementos serie, vamos a aplicar divisor de voltaje considerando que hay una fuente de excitación de valor V, su índice, A, B, su índice 1. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual al valor de la fuente. Recuerden que si vamos a aplicar un divisor de voltaje siempre es una división, en donde en el numerador siempre va la fuente de excitación, que es el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente de corriente alterna, por el valor del elemento donde queremos conocer el voltaje, que es el capacitor de menos 30i, entre la suma de los elementos que están conectados en serie, que en este caso son 3, y es la resistencia de 9 más la bobina de 3i, y más el valor del capacitor, que es menos 30i. Después de realizar operaciones nos queda como 66.83.351 más 50.90.653i. De su forma rectangular lo pasamos a forma polar y va a ser igual a 84.01309, cis de 37.29 grados y en este caso son volts. Ya calculamos todas las variables que se requerían para poder obtener los datos que nos pide el enunciado y ahora únicamente faltaría trabajar con la última
fuente de corriente alterna o la segunda fuente de corriente alterna, el último término de la serie de Fourier para este ejercicio.